que no quisieron darme el ok para grabar. Ni modo. Bueno, ahora sí está grabando, jóvenes. Voy a presentar el capítulo 4, teoría, que se llama genética de poblaciones o genes en las poblaciones. Se supone que están viendo esa pantalla. ¿La están viendo? Sí, doctor. Ok. Miren, este capítulo yo lo divido en dos, es largo, ahora lo voy a hacer todo. Y como les digo, en clases presenciales yo les digo, el doctor Asfura que daba mejoramiento genético, les ponía un montón de fórmulas para que vean la selección y aquello, complicado, les complicaba en vano, ¿ya? Porque aquí lo único que vamos a hacer es determinar frecuencias. Y para eso tienen que saber, nuevamente, jóvenes, sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar porcentaje. O sea, cualquier niño de quinto básico de primaria puede hacer lo que les voy a enseñar en la parte matemática. Así que no pueden decir, miércolina, qué difícil. Y vamos a hablar de dos cosas importantes, que es lo que les decía que mi tesista hasta ahora que va a defender, no. Y me da rabia que no sepa. Frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas, que son las dos que determinan cómo están los genes en la población. ¿Mm? Eso nos va a enseñar el capítulo 4. Cómo calcular las frecuencias alélicas y genotípicas en una población. Y yo empezaba esto y voy a empezar de esta forma. Frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Es una cantidad. A ver, de la población de Bolivia, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje son mujeres? ¿Qué porcentaje son hombres? ¿Qué frecuencia? ¿Saben o no? 60-40, doctor. 60-40 no. Es 50-50, pero nunca es 50-50. Generalmente es 51-49. Hay más mujeres que hombres. ¿Mm? ¿Está bien? Si yo voy a tener en una misma mujer, obviamente, 15 hijos, ¿cuántos van a ser hombres? 7 hombres, 8 mujeres. Exacto. En teoría, así. O 8 hombres, 7 mujeres. ¿Verdad? En teoría, eso es. Eso es frecuencia. ¿No ve? Es la frecuencia de sexo que voy a tener en un cruzamiento, en un apareamiento entre un hombre y una mujer. Eso dice la teoría. Otra cosa es lo observado y lo esperado, que eso hemos visto en genética, los que han pasado conmigo en genética, lo esperado y lo observado, que también han debido ver en chi cuadrado en bioestadística. Y si no, ni modo, a aprender. Eh, entonces los genes igual. Yo lo que quiero saber es cuántos genes hay en una población. Y yo cuando estamos en el presencial les hago hacer que ya empecemos a calcular. Y les hago calcular con esto. Eh, les digo así, vamos a suponer que todos los que estamos en este curso somos la última población de Bolivia. No hay más bolivianos en el mundo. Se acabaron. Somos los últimos bolivianos. Chica, la crema de la crema. No hay más bolivianos. En este momento, digamos, somos 40 y pónganle que seamos 100 para hacer más fácil, para que hagan su mente ahora ustedes en su cabeza. 100 bolivianos. Lo ideal sería que haya, como me han dicho, 50 mujeres y 50 hombres. Pero como somos una población que no se planeó,
¿verdad? Capaz haya lo que dijo el compañero, 60 hombres, 40 mujeres, 100. Ahora vamos a ver los genes en esa población. Tenemos los bolivianos muchos genes, pero vamos a ver un par de genes. Los genes que determinan la, la, el tipo de sangre. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? No los factores, o RH positivo, o RH negativo. Grupos sanguíneos. ¿Cuántos hay? ¿Saben o no saben? Se ha cortado la internet. ¿No son 4 tipos? ¿Cuáles son, pues? A, B, O, R. R, no. Ay, me olvido, pues, que A estoy ver, hablando. doctor. Me Doctor, olvido que estoy hablando con abogados. A, B y O. Eso. A, B, O y AB. ¿Mm? Pero ¿El R no entra? no, ese es el factor RH positivo o RH negativo. Ese es el factor. El grupo de sangre es ARH positivo, ARH negativo. BRH negativo, BRH positivo. ORH positivo, ORH negativo. ABRH positivo, RH negativo. Es por eso he dicho, sin el factor. Son tres, A, B y O. ¿Y el AB a qué le suena? Tercer semestre. A codominancia. No es ni A ni B, es AB, porque codomina. Entonces, el grupo sanguíneo de los bolivianos, de esos 100 bolivianos para el grupo sanguíneo, vamos a ver, ¿cuántos de esos bolivianos son O? ¿Cuántos son A? ¿Cuántos son B? ¿Y cuántos son AB? Eso es lo que vamos a ver. Eso es la genética, miren como dice, en las poblaciones. ¿Cuál es la población? 100 bolivianos. 60 hombres, 40 mujeres. Ahora vienen las frecuencias. ¿Cuántos de esos bolivianos son O, A, B, AB? ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer. Esa se llama la frecuencia alélica. ¿Cuántos A, cuántos B y cuántos O? Los AB son codominancia, o sea, es junto el A y el B. Entonces, lo que tengo que hacer, jóvenes, es contar los genes. Los genes, si hay 100 personas, ¿cuántos genes para grupo sanguíneo hay en total? Nada. ¿Cómo digo, doctor? Si hay 100 personas, ¿cuántos genes para el grupo sanguíneo hay? ¿De a cómo vienen los genes? ¿De a docena? ¿Solitos? ¿No se acuerdan que hay homocigoto y heterocigoto? Los genes vienen en pareja, jóvenes. A minúscula, minúscula, A minúscula, mayúscula, A mayúscula, mayúscula, tercer semestre. Entonces, si digo que hay 100 personas para grupo sanguíneo, ¿cuántos genes hay? Sí. 200. 200, porque los genes vienen en pareja. ¿Mm? ¿No ve? Mm. Por lo tanto, en esa población de 100 bolivianos hay 200 genes que van a determinar el grupo sanguíneo.
Quiero saber de esos 200 genes, ¿cuántos son el gen A? ¿Cuántos son el gen B? ¿Cuántos son el gen O? El AB no, porque es codominante. La sumatoria de los genes A más los B más los O tiene que dar 1 o 100%. Esa es la frecuencia alélica. No voy a explicar más porque es difícil hacerlo así. Y la otra es la frecuencia genotípica. ¿Cuántos son homocigotos A? ¿Cuántos son homocigotos B? ¿Cuántos son homocigotos O? El AB es heterocigoto, es codominante. Y lo mismo, la frecuencia genotípica tiene que dar 100 o 1. Porque si diera más o diera menos, uno de nosotros, uno de esos 100 bolivianos sería una aberración cromosómica, le faltaría un gen o le sobraría un gen. Por lo tanto, tiene que haber 200 genes y de esos 100 individuos tiene que haber cuántos son homocigotos A, cuántos son homocigotos B, cuántos son heterocigotos AB, cuántos homocigotos O. ¿Está bien? Eso nos explica este capítulo. Voy. Por lo tanto, la genética cuantitativa o genética de poblaciones quiere saber la distribución de los genes en la población y estudia a todos los individuos, los 100. No voy a decir, ah, no, este es chapaco, mejor que no entre. No, todos los bolivianos. Y utiliza técnicas estadísticas sencillas, sumar, multiplicar, dividir, frecuencia, o sea, porcentaje. Por eso he empezado con cuál es el porcentaje de hombres y mujeres. Y aquí está lo primero, frecuencia génica o alélica. Es la frecuencia relativa de un alelo en particular en una población. Aquí ya no les está diciendo lo que yo les he dicho, señores, en tercer semestre, homocigotos, los genes van en pareja. Se supone que ya saben todo eso. Y aquí nos da, miren, justo una parvada, ya no de bolivianos, sino de 100 gallinas. Y dice que de esas 100 gallinas, 36 son negras, 20 blancas y 44 son grises o azules en plumas. Eso es codominancia, si se dan cuenta, igual que el grupo sanguíneo, porque miren, cuando son negras dice que es B mayúscula, B mayúscula. Cuando son blancas es B minúscula, B minúscula. Pero cuando son grises, son heterocigotos, tienen un gen negro y un gen blanco. No son ni negras ni blancas, son grises. ¿Está bien? Por lo tanto, dice, en el locus que afecta el color hay 200 genes. ¿Por qué? Ya les he dicho por qué. 2 genes por cada individuo para color. Miren, BB, BB, BB. Ok, ¿cuál es la frecuencia de...? Aquí hay 2 genes, a diferencia del gen del grupo sanguíneo son 3. A, B y O. 3 son alelos múltiples. Esto es solamente 2 genes. ¿Cuántos de esos 200 genes son B mayúscula? ¿Cuántos de esos 200 genes son B minúscula? Esa es la frecuencia alélica. Y hacemos el siguiente razonamiento. 36 gallinas negras tienen 2 genes negros porque son homocigotas. 44 gallinas grises tienen un gen negro porque son heterocigotas. Y las gallinas blancas no tienen ningún gen negro porque son B minúscula, B minúscula. Por lo tanto, ¿cuántos genes negros habrá en la población? Sabiendo que hay 200 genes. 36 por 2 más 44 son 116. Dividido entre 200, 0,58 o 58% de genes son negros. Pregunta, si he dicho que tiene que llegar al 1 o al 100%, ¿cuántos genes blancos hay en esa población? Bueno, voy a tener que decir nombres para que me respondan. 42. Exacto. Bien. ¿No ve? Porque les estoy diciendo que tiene que llegar al 100. Listo. Ya sé que el 58% o 0,58 son genes B y 42% o 0,42 son genes B minúscula. Esa es la frecuencia alélica en esa población. Pero vamos a calcular los 42 de la misma manera que aquí.
36 gallinas negras no tienen B minúscula porque son negras. 44 azules van a tener un gen blanco, un gen B. Y las 20 gallinitas blancas, 20 por 2, van a tener 40 genes blancos. Por lo tanto, 44 más 40, 84, dividido entre 200, 42, como dijo la compañera. Bien. 42 más 58, 100 o 1. No puede ser más, ni puede ser menos. Ok, no es más. Esa es la frecuencia alélica y eso es lo que tienen que aprender en este capítulo. La otra, aquí está, en fórmula, se pone P, Q, minúsculas. 36 por 2 más 44 dividido entre 200, 0,58. Y Q, que es el otro gen, 44 más 2P, 84 dividido entre 200, 0,42. 0,58 más 0,42, 1. Siempre tiene que dar 1. Si no da 1, algo han hecho mal. ¿Qué pasa si son alelos múltiples como el grupo sanguíneo A, B, O? A le ponemos más P, Q y R, la siguiente letra, en minúsculas. P y Q es en minúsculas porque son frecuencias alélicas. En mayúsculas son las genotípicas. ¿Y qué son las frecuencias genotípicas? Es la frecuencia relativa ya no de los genes, sino de quiénes son homocigotos y quiénes son heterocigotos. Con dos posibles alelos, dice, P mayúscula va a ser los homocigotos, entre comillas dominantes, porque aquí hay codominancia. H, ¿cuáles son heterocigotos? Y Q, ¿cuáles son los homocigotos, entre comillas, recesivos? En nuestro ejemplo de gallinas es súper recontra fácil. P mayúscula, H mayúscula, Q mayúscula. ¿Cuántos homocigotos B hay? 36 dividido entre 100, 36%. ¿Cuántos heterocigotos? 44 entre 100, 0,44. ¿Cuántos homocigotos B minúscula, B 20 entre 100, 0,20? Si sumo esto, también tiene que dar 1. Y esa es la frecuencia genotípica. O sea, hay una frecuencia alélica y una frecuencia genotípica. Eso tienen que estudiárselo y aprendérselo en el capítulo 4. El resto es largo, por eso, pero vamos a hacerlo. Ahí dice, esto tienen que ir leyendo y estudiando en el capítulo. Aquí yo solo les voy a decir rápidamente. ¿Qué efecto tiene? Ahora yo voy a hacer selección. ¿Cómo hacía con los bolivianos? Tenía que hacer selección. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Bueno, va a ser difícil explicar aquí eso. Tendría que explicar de nuevo todo y se nos va a pasar la tarde. Mejor vamos con esto nomás. Yo hago selección porque yo quiero cambiar esa frecuencia génica. ¿No ve que era aquí? 58-42. Quiero que haya más del gen blanco y menos del gen negro. ¿Cómo hago? Con selección. Y una selección continua va a hacer que las siguientes generaciones tengan mejores conjuntos de genes. Por lo tanto, el efecto inmediato de hacer selección es cambiar las frecuencias alélicas. Y las frecuencias alélicas van de 1 a 0 y de 0 a 1. Cuando está 1, la otra está 0. ¿Qué quiere decir? Que el alelo A mayúscula aquí se ha fijado. Por lo tanto, no hay el otro alelo. Siempre va entre 0 y 1. ¿Qué efectos tiene sobre los cruzamientos? Sobre la consanguinidad y sobre el cruzamiento abierto, capítulo 2. Cuando con la consanguinidad, o sea, yo me caso con mi madre, yo me caso con mi hija, tengo parientes con mi tía o hijos con mi tía, incrementa la homocigosis. ¿Por qué? Porque mis genes vienen de mi mamá y yo estoy cruzando con mi mamá, por lo tanto mi hijo que es mi hermano y, ¿no ve? Son los mismos genes en la familia. Por lo tanto, el cruzamiento entre parientes incrementa la homocigosis y reduce la heterocigosis. ¿Ya? Eso es lo que quiero que aprendan. Y el cruzamiento abierto es
todo lo contrario. Aparear animales sin relaciones opuesto a la consanguinidad incrementa la heterocigosis. O sea que si yo me caso con una africana que no tengo relación alguna, incrementa la heterocigosidad. Por ejemplo, los bolivianos, la mayoría de ustedes, por ejemplo, la mayoría, y no me equivoco, son grupos sanguíneos O, son homocigotos recesivos para O, porque el 80% de la población boliviana es O, el 80% de la población sudamericana es O. Si estuviera en Japón, que yo estudié en Japón, el 80% es A, la mayoría son A. Por lo tanto, si yo me voy a casar con una japonesa, mis hijos van a salir heterocigotos, porque yo soy homocigoto O, ellos son la mayoría homocigoto A, y mis hijos, los hijos de ese matrimonio van a ser heterocigotos. AO, grupo sanguíneo A, genotípicamente heterocigotos, fenotípicamente A porque la A domina lo. Y el libro nos da eso con un ejemplo largo, pero que va a demostrar el cambio de la heterocigosidad en el cruzamiento. Y lo más importante, nos va a determinar la ley de Hardy, la ley o el equilibrio de Hardy y Weber. Eran un alemán y un inglés que independientemente llegaron al mismo resultado. Y es pregunta de examen, y es importante. ¿Qué dice la ley de Hardy-Weber? La ley de Hardy-Weber dice que en una población grande, enorme, donde los apareamientos son aleatorios, yo no escojo qué toro con qué vaca, qué pollo con qué gallo, con qué gallina, ¿no ve? Los apareamientos son una población grande, con apareamientos aleatorios, donde no hay selección, no hay migración y no hay mutación. Estas frecuencias que estamos viendo, alélica y genotípica, se mantienen constantes de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que el grupo sanguíneo de los bolivianos de aquí a la eternidad va a ser siempre O. No vamos a cambiar nuestro grupo sanguíneo a A. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo selección. ¿Qué sería hacer selección? Ya todos los hombres que tienen O los castramos para que solo los hombres que sean A se reproduzcan en Bolivia. ¿Vamos a hacer eso? No. Migración, ok, entonces mejor en vez de castrarme fea la cosa, traigamos 6 millones de japoneses y 6 millones de japonesas para que nos casemos aquí. ¿Vamos a hacer eso? No. Y la mutación va a ocurrir, pero es muy poco que no va a ser posible que haya cambio. Entonces, sin selección, sin migración y sin mutación, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra. O sea que si no hago selección o no traigo animales de otro lado, mi genética no va a cambiar y mi producción no va a cambiar y no voy a poder hacer mejoramiento genético. Miren el ejemplo que les da el libro. Tenemos una población bien diferente que se va a cruzar con otra bien diferente, bolivianos con japoneses. Dice, en esta población, el 80% de los genes B, los genes B son el 80%, los genes B minúscula el 20%. En la otra población es al revés, lo que hay un 90% de genes B y apenas un 10% de genes B mayúscula. ¿Cómo los cruzo? Con el tablero de Punnett, así está en el libro. Pongo aquí 8, 2 y 1, 9. Y multiplico 8 por 1, 0,8, 0,08, 9 por 8, 72, 2 por 1, 0,2, 9 por 2, 18. Multiplicando, jóvenes, las frecuencias alélicas, obtenemos rápidamente la frecuencia genotípica aquí. ¿Cuántos homocigotos hay? 0,8. ¿Cuántos heterocigotos hay? 0,74, 0,74, que es 0,08, 0,74. ¿Y cuántos homocigotos de minúscula? 18. Si suma esto, es 1. Y el libro nos dice, ok, ahora quiero saber cuál es la nueva frecuencia alélica, porque esta frecuencia alélica con esta frecuencia alélica han cambiado la frecuencia de los hijos, que todos van a ser heterocigotos si nos casamos con los japoneses. Dice, ok, haga de cuenta que hay 100 individuos y dice 8 van a aportar 2 alelos B
y 74 un alelo. Entonces 74 más 2 por 8, 16. De 200 va a ser 0,45 y 1 menos 0,45, 0,55. Miren, en un santiamén, en una generación, hemos cambiado la frecuencia alélica de esa población. Fíjense, la frecuencia alélica del papá era 1,9, de la mamá era 8,2. Cuando se cruzan dos poblaciones diferentes, los hijos tienen otra frecuencia alélica. Listo, pero ya no vamos a casarnos entre japoneses, ¿no? Otra vez entre bolivianos. Miren, 45-55 con 45-55. Hacemos lo mismo, 20-25, 24-75, 24-75 y 55 por 55, 30-25. Sale la nueva frecuencia genotípica. Homocigotos 20-25, heterocigotos casi 0,50 y homocigotos 0,30. Si suman esto es 1. Pero el libro nos dice, ahora ya hagamos directamente, en vez de que si hay 100 animales, que si hay 100 gallinas, no, hagamos con la fórmula, dice. Aquí está mal, es Q mayúscula. P mayúscula es igual, dice, a los puros o a los homocigotos, que es 20-25, más la mitad de los heterocigotos, la mitad de 49, y dice que es 0,45. 1 menos 0,45, 55. ¿O qué notan? Que es la misma, fíjense, cuando multiplico, cuando se cruza una población con la misma población, no cambia. Aquí sí ha cambiado, porque miren, es una población con otra población diferente, sale esto. Pero cuando yo voy a cruzar la misma población, las frecuencias alélicas no cambian. Note que las frecuencias de genes no cambiaron de la F1 a la F2, ni va a cambiar a la F3. Si los cruzamientos son aleatorios dentro de una población, las frecuencias alélicas y genotípicas no cambian. O sea, si no hago selección, no hago migración, no hay mejoramiento. Eso nos está diciendo el capítulo 4. Y esta es la ley de Hardy-Weber, ¿ve? En una población grande, donde existen apareamientos aleatorios, no se determina quién se va a casar con cuál, donde no hay selección, no hay migración ni mutación, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de una generación a la otra. Esto no voy a hablar. Selección, migración, mutación, la derivación de las fórmulas, véanlo. Y lo último, la heterocigosidad. ¿Se acuerdan? Cuando es consanguinidad, la homocigosidad aumenta. Cuando es cruzamiento abierto, la heterocigosidad aumenta. ¿Y cómo? Aquí se ha triplicado. ¿Cuál era la heterocigosidad de la población 1? Es fácil, 2PQ. Eso lo van a ver bien en el libro, por favor. 2 por 8 por 2, 32. Y en la otra población era 2 por 1 por 9, 18. Si sacamos una media de la heterocigosidad de la población 1 y 2, va a ser 32 más 18 dividido entre 2, 25. Pero la heterocigosidad de los hijos es 74, se ha triplicado. ¿Cómo explico esto para que más o menos entiendan? Los bolivianos somos esto. Los japoneses son esto. Pero si yo me cruzo con los japoneses, todos mis hijos van a salir heterocigotos, por lo tanto aumenta la heterocigosidad. Eso nos está diciendo el capítulo 4. Y terminamos con esto. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, ganado porcino, ganado aviar, en llamas, en todo? La genética mendeliana que hemos estudiado en el capítulo 3 y en el semestre 3 ve caracteres discretos y de tipo individuos, este toro con esta vaca, este gallo con esta gallina. En cambio, la genética cuantitativa que estamos estudiando ahora es caracteres continuos. 5.000 de leche, 5.100 de leche, 5.300 de leche, 300 gramos, 200 gramos de ganancia, 220 gramos, es de grado. Y habla de poblaciones, ya, por ejemplo, en las vacas lecheras ya no he dicho cuál es la mejor vaca, he dicho cuál es la media, cuáles están por encima de la media de mi población. ¿Mm? Entonces, el tipo de herencia que tiene las características son cuantitativa o poligénica, que depende de miles de pares de genes y del ambiente, capítulo 1. Y se acabó.
Ya he dicho, hasta ahí acabo. Detengo la grabación. Sigue grabando.